Pasaron 12 minutos de las 11 de la mañana, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, recibiendo a nuestras primeras invitadas de este día. Son dos médicos pediatras que bueno, están trabajando en el tema de los cuidados paliativos pediátricos en Maldonado, la doctora Jacqueline Olmedo y la doctora Teresita Martínez. Bienvenidas. Muchas gracias. Que nos acompañen. Gracias. Estamos hablando fuera de micrófonos, cuarto año ya, cuarto aniversario de la unidad de cuidados paliativos pediátricos de Maldonado. Sí. A mí me hubiera parecido que hacía un año y poco que habían estado acá hablando de emprendimiento. Que iniciábamos, sí, la verdad que sí. Bueno, estamos muy contentas. Buenos días y muchas gracias por la invitación y poder hacer conocer a vuestra audiencia que sí, en el día de hoy estamos cumpliendo 4 años de funcionamiento de esta unidad de cuidados paliativos pediátricos de Maldonado, que como siempre decimos, en lo pediátrico somos única en el país, que somos interinstitucional a través de un convenio de complementariedad público y privado. Somos dos instituciones públicas, a saber ACE, o sea, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la Intendencia Departamental de Maldonado, la Asistencial Médica y Sanatorio Mautone, CRAME, como instituciones privadas. Somos un equipo interdisciplinario, pero tenemos la particularidad de ser interinstitucional, entonces asistimos a todos aquellos niños independientemente de que su prestador de salud sea público o privado de la institución. Y también en este proyecto, como en todo, ni que hablar en el tema de la salud, que hay que remar mucho, ¿no? Porque siempre están detrás de logros y de conquistas y de cosas que necesitan, no siempre se obtienen, pero bueno, en estos 4 años, ¿cómo describirían la experiencia de estos primeros tiempos? Nos hemos podido acercar a muchas familias y eso es lo más importante, y hemos trabajado hasta el momento actual con 91 familias del departamento, de las diferentes ciudades, y eso también es muy importante porque hemos llegado tanto a Piriápolis, Pan de Azúcar, San Carlos, Maldonado, entonces nos parece que son de las prioridades. Más allá de eso, bueno, seguimos trabajando para tener un lugar físico. Inicialmente, el primer año pudimos contar con un lugar físico en el hospital de Maldonado, pero debido a la pandemia COVID, las reestructuras llevaron a que lamentablemente ese lugar no lo tuviéramos. Y bueno, ahora tratamos de implementar, de buscar, de seguir buscando un lugar que sea adecuado, porque tiene que tener ciertas características, dado que los pacientes que asistimos, muchos de ellos necesitan cuidados especiales, muchos de ellos se transportan en silla de ruedas, otros requieren asistencias específicas como asistencias ventilatorias, tienen traqueotomías, gastrostomías, que son justamente para poder respirar mejor o poder alimentarse mejor, entonces necesitan cuidados especiales. Y bueno, y eso seguimos trabajando para poder tener ese lugar físico, que es uno de las metas y los desafíos que tenemos para seguir trabajando. Sin duda, de los más urgentes, sí, capaz que de los más importantes. Ahora, ¿es porque no hay locales que se adecúen a las necesidades? ¿Porque de repente se habla de valores que no se pueden alcanzar? Digo, ¿por qué todavía no se ha podido concretar? En realidad, inicialmente, como lo contaba Teresita, lo teníamos en el hospital. Luego, dada la reestructura y la pandemia COVID, que a todos, bueno, nos superó, digamos, se distribuyó la circulación de pacientes respiratorios y no respiratorios a tal punto que en ese lugar no podemos volver a recuperarlo. Hubo en calidad de préstamo, a través de la red de atención primaria para la salud en la Policlínica de San Carlos, tenemos la Policlínica del Barrio Sur y ahí se hicieron instancias que lo tenemos en calidad de préstamos. Es un consultorio que tanto los martes como los viernes previamente teníamos que avisar, o sea, cuánto tiempo lo íbamos a usar y eso, y bueno, y era nuestro y tenemos parte de las historias clínicas, de cosas con las que podemos contar. Pero es verdad que, como sumado a lo que decía Teresita, que nuestros pacientes tienen determinada ya complejidad, silla de ruedas, dispositivos para respirar, traqueostomías, gastrostomías, entonces, y a veces les era imposible o les complicaba llegar a San Carlos, aquellos que eran, bueno, o de Piriápolis o de Maldonado mismo, o de zonas como suburbanas, entonces, bueno, teníamos que adaptarnos a la carta o el día antes o días previos o la semana previa en qué lugar podíamos asistirlo. Después hubo una intención de una de las instituciones privadas, que fue CRAME, Sanatorio Mautone, de ofrecernos una casa, pero como lo decía también Teresita, o sea, ustedes imaginarán que
tienen que tener unas características. Primero, la accesibilidad, que esa casa no era accesible a que la gente pudiera llegar a la terminal de ómnibus y concurrir a la policlínica, o lugares donde hubiera circulación de ómnibus locales en Maldonado. Tiene que tener una accesibilidad para una rampa, para sillas de rueda, y tenemos que contar con dispositivos de que los niños en ese momento que concurren a la consulta a control, que pueden estar en una situación de estabilidad de su enfermedad crónica compleja, pero pueden requerir un cambio de sonda, si se están alimentando por sonda nasogástrica, pueden requerir un cambio de la cánula de traqueostomía, pueden requerir una curación de lo que tienen una lesión en la piel, sea por compresión, apoyo o mismo por las prótesis o los dispositivos que tienen, que obviamente necesitamos de un lugar de enfermería, sonda, o ese niño ser asistido en un lugar donde tiene que estar en la proximidad de lo que es un centro, por lo menos de primer nivel, ¿verdad? Centro asistencial de salud de primer nivel. Al principio decías único en el país. Sí, de que sea interinstitucional, pediátrico sí, porque de adultos hay en San José también con este método de complementariedad público y privada, y poder asistir así a todos los niños, no replicando esfuerzos y logrando que este equipo sea más eficaz y eficiente, logrando mayor experiencia, mayor capacitación y poder abarcar a todo el universo de pacientes pasibles de cuidados paliativos. Entonces, en ese sentido, como pediátricos de convenio de complementariedad, tanto público como privado, somos el único, porque en otros departamentos hay, como en Rocha, pero es privado. Se asisten a aquellos niños pasibles de cuidados paliativos pediátricos que pertenecen a la institución privada, pero no los de ACE, y así, por ejemplo, en Montevideo está el centro de referencia del Centro Hospitalario Pereira Rosell, cuya coordinadora es la doctora Mercedes Bernadá, y bueno, y los docentes de su equipo nos capacitaron al equipo que hoy estamos funcionando acá, y tenemos la supervisión, pero atiende a los pacientes usuarios de ACE. Después en Montevideo, en distintas instituciones como el Británico, CASMU, hay en privado, pero el único que somos de complementariedad es el nuestro. Cuidados paliativos, ¿no? Que, bueno, de repente para muchos es un término relativamente nuevo. Se ha puesto mucho arriba de la mesa el tema de los cuidados paliativos, vinculado al tema de la eutanasia. Pero yo pregunto, ¿qué son específicamente los cuidados paliativos? ¿Qué otorgan los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos es una estrategia en salud que justamente genera el acompañamiento de las familias, de aquellos pacientes que están transitando una enfermedad compleja. Puede ser una enfermedad aguda, puede ser una enfermedad crónica, puede ser una enfermedad de reciente diagnóstico o no, pero lo importante es acompañar en su esencialidad a la persona, no solo en su parte física, sino en su parte emocional, en su parte espiritual, que es un gran eje y un gran pilar que tenemos que también aprender a acompañar, y a nivel social, que en el niño también es un pilar fundamental. ¿Por qué? Porque los niños siguen siendo niños que se escolarizan, que quieren salir, que quieren ir a una plaza, que quieren poder jugar, que quieren poder seguir siendo niños. Entonces, para nosotros el trabajar con la sociedad es súper importante, y por eso es que nosotros también hacemos intervenciones en las escuelas, en colegios, en liceos, en centros de la Universidad del Trabajo también, porque justamente queremos adecuar a que estos niños y adolescentes sigan participando, y por eso es que nosotros tratamos de abordar todos esos ejes que son de súper importancia. Y también tratamos justamente de que ese acompañamiento se haga en el lugar donde esté el paciente. Puede ser en su casa, puede ser internado, puede ser una internación ya sea en una sala de cuidados moderados, pero puede ser también en un centro de terapia intensiva. Entonces eso también es una adecuación que nosotros como equipo tenemos que aprender a hacer y estar en los lugares que sea necesario. Por eso nuestro equipo también trata de adecuarse y de poder hacer las visitas domiciliarias. La pandemia llevó a que nosotros priorizáramos muchísimo las visitas domiciliarias y no en los centros asistenciales, y eso también hizo mucho más fluida la relación con las familias, y es lo que tratamos de mantener. Bueno, eso les iba a preguntar, ahora mantienen el tema de la presencialidad, de la virtualidad, porque bueno, la pandemia nos aisló mucho, hizo que se utilizara mucho la tecnología, las teleconsultas, etcétera. Es importante ahora volver a la presencialidad. Nosotros en realidad la presencialidad siempre que fue necesaria la tuvimos. Si fue necesario ir con adecuación de la vestimenta que nosotros teníamos que hacer, lo hacíamos.
pero la idea era estar donde fuera necesario. Aquellas cosas que sí se podían resolver por videollamada, por consulta por Zoom, también lo instauramos y eso también fue de ayuda. En muchos padres que a veces el transporte era un problema o el movilizarse era un problema, nos habilitó a llegar y son cosas que se van a perpetuarse, claro, van a continuar y es lo que tenemos que aprender. ¿Hasta dónde llegan los cuidados paliativos? ¿Tienen un límite? Nosotros en realidad justamente es esta estrategia de atención en salud que acompañamos al niño y a su familia, ¿verdad? Y lo hacemos desde cero o desde que está, porque también está el grupo de cuidados paliativos perinatales y desde aquella familia que tiene un diagnóstico de incertidumbre o que las cosas no vienen muy bien, ya ahí también podemos ayudar a todo el equipo, sean ginecólogos, sean parteras, obstetras, a estar, desde, como lo decía Teresita, desde el inicio del diagnóstico, ¿verdad? Y aquellos niños que tienen esas patologías crónicas complejas, los seguimos desde nuestro equipo hasta los 18 años, ¿verdad? Y hacemos todo lo que es en los pilares de control de síntomas, controlamos sobre todo, y el síntoma más molesto en estos niños es el dolor, o en el que más vemos, lo que es la comunicación adecuada y de acuerdo a cada niño, cada diagnóstico, planificamos de acuerdo a la etapa de vida en la cual se encuentre, planificamos los objetivos de cuidado y hacemos la planificación. Siempre con, nosotros cabe destacar que no tenemos una búsqueda activa de aquellos pacientes, ni en las instituciones públicas en las cuales trabajo, ni en las privadas. A nosotros nos convocan distintos especialistas, que pueden ser fisioterapeutas, cuando trabajan con esos niños y ven que ese niño está con dolor y ellos no pueden trabajar adecuadamente o tienen espasticidad, que no pueden como movilizarlos, nos convocan los pediatras tratantes, los pediatras colegas de terapia intensiva. Bueno, cuando hay justamente que puedan ser o lo que sea control de síntomas o adecuar el esfuerzo terapéutico para ese paciente y que ese paciente todo lo que se le haga no sea de maleficencia o sea peor, se nos convoca. Y ahí de acuerdo como decía, a la etapa de enfermedad en la cual se encuentre, siempre primero una entrevista con el equipo tratante y todos los especialistas, porque te imaginarás que son niños que tienen muchos especialistas, muchos médicos a veces que interactúan, entonces el equipo de cuidados paliativos también está en eso de el trabajo en equipo, como pediatras, psicólogas, licenciadas de enfermería y la coordinación y la articulación de cada uno de los especialistas con ese niño, siempre priorizando mejorar la calidad de vida de ese niño, niña o adolescente y su familia. Y no olvidando que siguen siendo niños. Claro, no hay que perder nunca esa referencia, ¿no? Y tampoco ser invasivo, porque yo me imagino un equipo multidisciplinario de profesionales trabajando con un niño, una niña, un adolescente, que de repente, que capaz que ese niño se sienta invadido de tantos escucharlo, médicos, tantos tratamientos, claro. Permitirle, dar la apertura de que pueda decir cuáles son sus deseos, cuáles son sus prioridades, las cosas que quiere, y bueno, en eso está todo el equipo de cuidados paliativos. Hay que tener empatía también, ¿verdad? Porque los profesionales, ha pasado en muchos casos de médicos que de repente, no digo el caso de un pediatra que no le gusten los niños, me parece que no calzaría mucho, porque por algo eligieron la profesión y la pediatría como especialización, pero en definitiva también hay que generar ese clima afable, cordial, ameno. El impacto emocional, tú lo mencionabas recién, ¿cómo obviamente me imagino que en un equipo multidisciplinario habrá profesionales de la psicología, ¿no?, para contarnos, pero ¿qué peso tiene el impacto emocional en los cuidados paliativos? ¿Cuánto se sienten afectados los niños emocionalmente? Sí, muchísimo, te imaginarás que muchísimo, porque justamente tenemos el concepto del dolor total que siente ese niño, porque no solo la parte física y la fisiopatología, sino también es el sufrimiento de haber perdido, por ejemplo, aquellos niños que secundario a un siniestro de tránsito fueron sanos hasta determinada etapa y luego quedaron con determinadas secuelas, entonces es muy importante el abordarlo y por eso esa mirada integrativa del todo, del niño, su familia, es muy importante que no solo haya pediatras, sino también licenciados de enfermería, como en nuestro caso, que es la licenciada Lorena Álvarez, una licenciada en psicología, magíster Silvia Valladares, que es por la Intendencia, y justamente tener esa mirada integrativa y ese apoyo
y bueno, adaptarnos a las circunstancias del niño. Algo muy importante que tú decías, Marcelo, hasta dónde llegan, es que nosotros acompañamos y somos un equipo de acompañamiento y de tomar las necesidades del niño y su familia, y los que coordinamos y articulamos, pero ese niño sigue teniendo su pediatra de referencia, sigue teniendo su equipo de especialistas que lo siguen controlando y lo acompañan. Y hacemos esas intervenciones de justamente a través de la psicóloga dar la apertura a que ese niño o ese adolescente, de acuerdo a su edad y a su desarrollo en lo cognitivo, pueda hablar y expresarse y decir qué es lo que quiere, qué es lo que siente. Después hablar por separado con los papás. Muchas veces pasa que los niños, en protección a sus padres, no dicen determinadas cosas, y sí después, luego de un proceso, lo dicen al equipo o a la psicóloga. Entonces es propiciar, sería como que servimos la mesa para que las cosas se puedan dar y fluir, y obviamente que no es algo rápido, es todo un proceso que lleva de trabajar con ese niño, niña, adolescente, y con esa familia, y poder, justamente ir, mejorando, y por eso está la planificación de los objetivos de cuidado de acuerdo a la etapa del niño en la cual nos encontramos. A veces tenemos que hacer como flash o salir como muy rápido de acuerdo cuando se nos convoca, porque lo ideal y lo que nos gusta es estar desde el día cero. Pero bueno, a veces ya cuando llegamos tenemos que priorizar qué es lo que debemos hacer y planificar. Vamos a controlar los síntomas, vamos a mejorar el dolor, las hipersecreciones, la espasticidad, etcétera, y después vamos a ir, no menos importante, la parte emocional, la comunicación, el adecuar, y dentro de ese equipo interdisciplinario la familia forma parte también de esas decisiones, la familia y el niño. ¿Cuántos elementos a tener en cuenta para ustedes, integrantes de los equipos de cuidados paliativos? Porque no solamente la naturaleza de la situación, una cosa es una enfermedad, otra cosa es algo imprevisto como un siniestro de tránsito, que tienen impactos diferentes, la familia incluso lo debe ir procesando diferente a lo largo del tiempo. Cualquiera de las dos cosas, si me dieran a elegir, no elijo ninguna de las dos, porque las dos son trágicas, no son espantosas, pero también la sensibilidad de ese niño, la apertura que pueda tener a recibir, capaz que, no sé, un niño muy introvertido, que de repente le cueste más abrirse. O sea, es un trabajo importante, y también el papel que juega la familia, porque hay familias que capaz que se transforman en unos aliados indispensables, y en otras veces tienen que estar trabajando paralelamente con la familia para que no invadan el trabajo hecho. No sé, estoy pensando en voz alta de cosas que les deben suceder. En realidad sí es un trabajo muy arduo, porque es así, realmente, como tú lo estás diciendo, Marcelo, muy bien, y sí, es como ir pasito a pasito y de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Y dando apertura, y sí, obvio que tenemos a veces niños que hay que trabajar, que quizás ir viendo por qué no expresan lo que están sintiendo o cuesta, pero es un trabajo de hormiga. Es un trabajo para hacer en equipo, que eso es lo ¿Les importante. ha pasado de ser convocados de repente y cuando llegan al territorio, no digo no poder hacer nada, pero que les cueste horrores y que digan, ¿cómo hacemos para intervenir? Siempre hay mucho para hacer. Siempre se puede hacer algo. Siempre Yo se creo que puede ese hacer concepto es algo que siempre tenemos que aprender, y como seres humanos tenemos que aprender que siempre algo podemos hacer. El estar es lo principal, el inicio, el paso inicial es poder estar. A veces lo que se necesita inicialmente es escuchar, no es hacer grandes cosas, sino aprender a escuchar. Y otro de los pasos importantes es el articular, el trabajar con los equipos que ya están tratando a esta familia. Por eso nuestras primeras comunicaciones son con los pediatras tratantes, son con quienes están justamente acompañando previamente, que conocen ya esta historia y que justamente son parte esencial. La familia es otro pilar esencial que también termina siendo parte del equipo. Por eso es que no es que es algo que sea por separado. Ellos son justamente, tienen que ser parte. Aliados. Y pero en realidad, pero los tiempos hay que respetarlos, y por eso los procesos llevan tiempo. Entonces hay que, justamente, las conversaciones tienen que ser de forma paulatina, la información se va dando a medida que es necesario, y eso es lo que es la esencia de acompañar. Tal cual. Y lejos de, quitando los mitos que siempre hay, ¿no? Hay cuando te conectan, muchas veces cuando llegan familias a nosotros y cuando nos vamos a presentar, está ese mito de que cuando te conectan con un equipo de paliativos es porque ya no hay nada más para hacer, y lejos de eso hay muchísimo para hacer y por trabajar, y tenemos testimonios de familia
de que cuando les dijeron del equipo de paliativos, dijeron, hay otro especialista más, otro que nos van a aportar, y realmente después vieron la importancia de ese acompañamiento y ese estar para lo que se necesite. A veces en eso, como decía Teresita, escuchar, claro, estoy acá, y es un proceso. Es un proceso. Y eso de la asociación de, bueno, el equipo de cuidados paliativos es porque ya estamos en una etapa que no hay nada para hacer, y lo acaban de decir ustedes, sí habrá para hacer. Muchísimo. Y tenemos niños, de acuerdo a los grupos, que están en una etapa que en ese momento tiene una enfermedad que les puede limitar su vida porque necesitan someterse a tratamientos muy agresivos, pero después pueden superar esa etapa, y nosotros tenemos niños que se han dado de alta del equipo de paliativos, pero lo importante que es el transitar todo ese proceso acompañados por un equipo de cuidados paliativos que tiene en cuenta esas cosas. Qué importante que es que sepamos que existe un equipo de cuidados paliativos pediátricos en Maldonado, que es multidisciplinario, que es interinstitucional, que tiene toda esta calidad y calidez humana, que es clave, más allá de los tratamientos en sí mismos, pero la calidad de las personas que lo integran es fundamental. Nos hemos quedado sin tiempo, se nos pasó rapidísimo. Queríamos invitarlos a la audiencia que hoy, cumpliendo los 4 años de funcionamiento, en el Paseo San Fernando, en el Salón Vidriado, tenemos una instancia académica en la cual se van a presentar 3 casos clínicos de abordaje perinatal. Entonces ahí convocamos a todos los que sean pertenecientes al equipo asistencial, que puedan ser ginecólogos, residentes de ginecología, parteras, licenciadas de enfermería, enfermeras que atiendan en las maternidades, que les va a aportar justamente eso de bueno, cómo poder convocar a un equipo de cuidados paliativos que está en el departamento y si nos conocen. Eso sería desde las 16 horas hasta las 18. A partir de las 18:30 invitamos a la comunidad toda para poder participar, porque ahí va a estar una instancia de que se va a presentar nuestro trabajo, y tenemos 2 invitadas especiales, que es la doctora Rita Rufo, que ella es médico, pediatra, neonatóloga, es presidenta de la Sociedad Uruguaya de Cuidados de Paliativos y de Medicina, y coordinadora del equipo de cuidados perinatales en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, e integra el equipo del CASMO en Montevideo también. Ella ahí nos va a ilustrar y mostrar una conferencia en cuanto a eso, y contamos con la presencia de la doctora Mercedes Bernadá. Ella es profesora agregada de pediatría y es coordinadora de la unidad de cuidados paliativos pediátricos en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, y es directora de la diplomatura, que este año por primera vez, Marcelo, también salió en Uruguay, en UDELAR Escuela de Graduados, que la estamos haciendo, la diplomatura de especialización interdisciplinaria en cuidados paliativos pediátricos. Qué bueno. Entonces ella también va a hacer un cierre de la actividad y nos va a acompañar. Y ahí nos gustaría que la comunidad toda puede participar y acompañarnos para que pueda, bueno, conocer el trabajo y conocer también de qué manera como comunidad y como sociedad de Maldonado o adyacencias pueden ayudar y encauzar la ayuda de lo que estamos haciendo. Bueno, están todos invitados entonces hoy a partir de las 6:30 de la tarde, que vaya la gente. Ahí en el Paseo San Fernando, frente a la Plaza San Fernando. Bueno, allí van a poder participar de esto que es tan importante. Doctoras, muchísimas gracias, doctora Olmedo, doctora Martínez, un placer que nos hayan acompañado una vez más. Muchas gracias. Un placer. Nos está convocando nuestro móvil en vivo, volvemos contigo, Laura, adelante. Gracias, Marce. Bueno, ahora sí, habíamos tenido un pequeño problemita, pero ya está solucionado. Uri, hablábamos de que están haciendo las tareas convenientes, digamos, para luego lo que será la reapertura. Sí, básicamente, como veníamos comentándoles, están ingresando los ingenieros, los arquitectos, analizando la situación del edificio, viendo qué parte es la que se va a demoler, preparando los planes de demolición, los planes de prevención, los planes de seguridad, y en paralelo también lo que son zonas verdes, ya están ingresando los locatarios con los aseguradores, viendo el daño que ha tenido, ya sea estructural, por el fuego, por el agua, por el hollín, las mercaderías, los equipos, el equipamiento. Así que bueno, en eso es en lo que nos estamos trabajando en estos momentos, y a su vez también en paralelo hay un equipo de diseño interno que estamos seleccionando, terminando de ver propuestas que han traído diferentes estudios de arquitectura para lo que va a poder ser eventualmente
la nueva obra que va a sustituir lo que se va a demoler. Claro. Hablando de demolición, ¿ya hay fecha? No, todavía no hay fecha. Sabemos que no va a ser algo muy estirado en el tiempo, pero recién este lunes ingresaron los ingenieros, hay que hacer ese estudio de forma muy bien, muy precisa, no se puede errar en nada, entonces es preferible invertir algún día más y no apurarnos con estas cosas, porque una demolición mal hecha, digo, además de ser riesgosa y peligrosa, también puede afectar parte del edificio que está bien. Claro. Lo que sí es seguro que la zona vallada es la zona que está más afectada. Sí, la zona vallada es la que Bomberos determinó con peligro de derrumbe u otras cosas, y obviamente se eliminó por seguridad, pero no necesariamente es la zona a demoler. Esta es una primera intervención que normalmente siempre se extiende más de lo previsto, digamos, por las dudas. Pero nada, después los técnicos son los que van a ir a fondo viendo exactamente hasta dónde. En la zona nueva, digamos, lo que va a ser la parte de donde van a estar los contenedores y tienda inglesa temporal, creo que así es como lo denominan. Sí. ¿Ya se está trabajando también? Sí, en esa zona estamos viendo los planes de diseño, hasta dónde vamos a avanzar. Ya el proyecto de tienda inglesa está bastante redondo. Estamos viendo detalles finales, ahí se trabajó más rápido, porque obviamente al ser un terreno vacío no depende de otras cosas para empezar a imaginarlo, y la parte de contenedores, carpas, locales provisorios, nosotros también lo estamos analizando, diferentes variables para tener todo integrado, pero a su vez no podemos dimensionar la cantidad de metros que vamos a requerir porque no sabemos cuál es el estado del edificio. Entonces, bueno, lo que hay son varios planes de contingencia, varias ideas, y bueno, y lo que sí contarles es que estamos en un proceso de reapertura parcial, ya algunos locales gastronómicos están abiertos, próximamente vamos a empezar con los servicios financieros, en un par de semanas también ya los servicios de todo lo que es paseo de servicios, la reubicación de algunos locales, mientras se van a dar en proceso lo que sería el derrumbe y el arreglo del edificio. Seguro. Para liberarlo, le hago una consulta. Hablamos siempre de los funcionarios de tienda inglesa, hablamos de los funcionarios de los locales, pero no hemos hablado de los funcionarios propiamente dicho de Punta Shopping. La gente que trabaja para el shopping, la gente de limpieza, la gente de seguridad, ¿en qué situación están? Bueno, como tú sabes, es muy amplia la pregunta, y dependiendo del área y lo que hacía cada uno, la situación es distinta. Hay gente que está trabajando y gente que está en seguro de paro, porque no todos hacen las mismas tareas y no todas las tareas son sustituibles o prescindibles en este momento. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Marce, bueno, le robamos más de un minutito a Uri, por supuesto le agradecemos siempre la deferencia de charlar con nosotros. Sabemos que está en una reunión importante, como él lo mencionaba. Si te parece, volvemos contigo y en un ratito nos reencontramos. Bueno, impecable, Laura, muchas gracias. Muy importante tener la palabra del gerente del shopping, obviamente, para tener una actualización oficial de lo que está ocurriendo y bueno, todo lo que nos acaba de contar. Muchísimas gracias a Uri por siempre tener esa disposición a prestarle atención a los medios de comunicación en el lugar que deben tener los medios de comunicación, ¿no? No ponerlos allí en el pedestal de que hay los medios y tampoco ningunearlos, ¿no? En el equilibrio justo, como siempre hace en este caso Uri Ibanier, atendiendo los requerimientos de Canal 11. Nueva pausa, 11:40, ya volvemos.